¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy finalmente la Fiscalía General de la República da a conocer información relacionada al tema del rancho Izaguirre, de este presunto campo de exterminio, de este campo de reclutamiento. Y lo que da a conocer Alejandro Gertz Manero es la Fiscalía de Jalisco no hizo, en pocas palabras, no hizo absolutamente nada de lo que tenía que hacer y la General de la República asume esta responsabilidad de aquí en adelante. Pero vamos más allá de esta coyuntura, vamos a platicar con mi querido Daniel Marmolejo, a quien por supuesto saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a esta comunidad. Daniel, un gusto, ¿cómo estás? Jesús, un placer saludarte en el medio de una crisis que tiene al gobierno con una preocupación y con una actitud, digamos, atenta a la solución de este caso tan dramático. Platicamos un poco fuera del aire, querido Daniel, un tema muy complejo el hablar de las desapariciones forzadas, del reclutamiento que se lleva a cabo y me llamó mucho la atención una frase que utilizaste, que la había escuchado ya hace unos días también con otras palabras, claro, pero que tiene que ver con estos jóvenes que van a buscar un empleo, literalmente, que son levantados, secuestrados, no levantados, sino secuestrados en ese instante o engañados y que finalmente son reclutados a fuerzas para hacer algo. Y me decía esta persona también en otra entrevista, los están creando gente que mata o la matan a final de cuentas en ese proceso. Un proceso, querido Daniel, que nos muestra hasta dónde llega ya esta situación del crimen organizado de someter a una población. Sí, es una cuestión de capturar a la gente a través de engaños y después llevarlas a un modelo delincuencial, un modelo criminal, en donde lo primero que deberíamos de suponer es de que no todos los reclutados estarían ni en la condición mental ni en la condición física de ejercer las actividades delictivas para las cuales estarían siendo entrenados mediante técnicas que son especializadas en el manejo de armas y también en donde hay un factor fundamental que es columna vertebral para entender este fenómeno de descomposición social, la desracionalización de la conciencia. Estamos ante un fenómeno en donde el sujeto sujetado, estas personas que contra su voluntad han sido llevadas, no tienen opción de supervivencia más que el hecho de demostrar que son capaces de ejecutar estas acciones de depredación en un grado atroz y además que lo tienen que hacer sistemáticamente. Si no lo demuestran, está su vida de por medio. Entonces, cuando yo hacía esta primera reflexión, ¿qué pasa con aquellos que no están aptos, ni mental, ni moral, ni físicamente para ejercer este tipo de acciones criminales y llegan a estos lugares en donde reciben este entrenamiento? Indudablemente son eliminados porque no los pueden devolver a sus lugares de origen. Tienen que ser la carne de cañón en donde en un darwinismo social terrible tiene el otro que demostrar que ese sujeto puede ser aniquilado. Son estas prácticas que también han llevado en muchas ocasiones a la práctica del canibalismo. Y es así como se logran los perfiles más capaces dentro de las organizaciones criminales que están dispuestos a actuar sin cuestionar desde ningún punto de vista, ni religioso, ni filosófico, absolutamente nada, excepto su supervivencia y la funcionalidad con uno de los sistemas más rapaces que está destruyendo lo que se tenía como un reflejo histórico de la humanidad, la conciencia humanista. Oye, en este punto que bien señalas, ¿hasta qué grado hablamos incluso, a lo mejor el término es fuerte, pero de una limpieza social si vinculamos precisamente a que los sectores más afectados por esta nueva forma de reclutamiento, incluso por aquellos mismos que se incorporan por su propia voluntad, son de sectores vulnerables, de sectores marginados en algunas ocasiones, y si no marginados, sí de los sectores que tienes que buscar trabajo, en pocas palabras, para sobrevivir, pero no hablamos de un trabajo ni siquiera bien remunerado, hablamos de los trabajos que llevan a cabo las personas que se ubican en ese sector de vulnerabilidad?
Es fundamental tu pregunta para preguntarnos, para respondernos también para cuestionar el por qué estos jóvenes no son gente de clase media o de clase alta y por qué todo este fenómeno tiene que ver tanto para el aniquilamiento como para la formación de estos cuadros delictivos con la gente con mayor necesidad y si esto tiene que ver con un fenómeno de limpieza, como tú lo estás diciendo, que llamaríamos limpieza social, de gente que no tiene movilidad horizontal en su perspectiva humana y que puede pues apreciar esto como una posibilidad de mantener una determinada economía que también termina siendo marginal por un fenómeno que no se ha analizado. Yo voy a hacer un planteamiento próximamente sobre la estrategia quíntuple D. Ya al presidente López Obrador, por ahí del año 2019-2020, le planteé la estrategia cuádruple D. Próximamente voy a hablar en uno de mis espacios de la estrategia quíntuple D. Cuando haces cuando estos grupos de la delincuencia actúan de forma irracional, ujú, cuando no tienen conciencia realmente de lo que están haciendo, ni de contra quiénes lo están aplicando, como una fuerza despiadada y depredadora, se genera una destrucción de los tejidos sociales en las distintas poblaciones, en las distintas regiones de nuestra patria. Entonces, ahí ya estamos generando un problema que va hacia el despoblamiento. Ya te estoy adelantando otra de las Ds, que es el despoblamiento, desracionalización de la conciencia, y hay otra que es el despoblamiento. Entonces, es un fenómeno que tiene que ver con migración interna. Y estás rompiendo las estructuras sociales porque entonces agredes a gente que es bastante funcional dentro de las economías, al médico, al empresario local, al pequeño comerciante, al señor de la ferretería. Entonces estás dañando y estás haciendo irreparable para ciertas comunidades de nuestro país. Por eso es que estamos llegando también en muchos espacios a pueblos fantasma. Si tú te das cuenta, la densidad poblada, la densidad poblacional de este municipio, pues es mínima. Entonces, realmente no son lugares habitables. Y lo que no nos hemos terminado de preguntar, y que también quienes nos lo cuestionamos en el caso Ayotzinapa, es qué hay debajo, qué hay detrás, qué hay al lado, qué hay enfrente, para que se generen estos fenómenos de destrucción de tejido social. Si tú tomas como referencia la región muy importante industrial de Querétaro, Guanajuato, que es centro, Bajío, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, no sé qué tanto Aguascalientes también, pero Jalisco, te das cuenta que hay una presencia muy importante de las empresas dentro de las denominadas 500, ¿sí? Tarde que temprano, todo esto que está ahí va a terminar por descomponerse socialmente y esto a quién beneficia. Esa es la pregunta fundamental que tendrían que hacerse los políticos de nuestro país y esto a quién beneficia. ¿Y por qué hay tantos capitales extranjeros en toda esta columna vertebral en donde hay una descomposición y destrucción social? Guanajuato es uno de los estados del país que tiene un mayor crecimiento económico con una de las más grandes desigualdades. ¿Esto a qué responde? Tienes factores críticos dentro del estudio analítico que te lleva a pensar que lo que estás viendo como fenómeno de exterminio, ¿sí? Está autorizado, es crimen autorizado. Por eso el que hoy la Fiscalía General de la República se ponga al frente a través de su titular, el doctor Hertz Manero, y demuestre que la Fiscalía de Jalisco no sirve para nada más que para cometer omisiones y para proteger a un exgobernador, ¿sí? Realmente lo que estamos viendo es de que hay una total desprotección de la sociedad. Hay un componente fundamental dentro del crimen autorizado que es la participación de las policías, la permisividad de los ministerios públicos y de las fiscalías. Por eso yo propuse al presidente de la República los jueces sin rostro,
para casos como estos, en donde el juez que pueda emitir un orden de aprehensión no termine por liberar a un delincuente del tamaño del sapo o del tamaño de la gallina, que serían presuntos orquestadores de estas redes de captación, de formación, de sometimiento, de esclavitud y de construcción de un fenómeno delictivo sistemático. Entonces, el crimen autorizado es parte, es un componente fundamental y para eso lo único que requiere son autoridades débiles. Y es importante analizar cuántos de los gobernadores participan dentro de las reuniones ejecutivas de seguridad en el país. Yo te puedo decir que hay gobernadores que llevan 2 años y han ido una o dos veces a las reuniones de coordinación en materia de seguridad. ¿Te parece que esto es correcto? Entonces, son copartícipes de la descomposición de sus comunidades. Estamos en un momento en donde es necesaria la reflexión sobre la marginalidad, la permisividad y la complicidad de gobernantes estatales en la formación de estructuras criminales. Y que al final de cuentas son los que impactan directamente. En este caso, como bien dices, de la Fiscalía de Jalisco, el caso del propio Enrique Alfaro, que no ha dicho absolutamente nada del tema, y que eso nos lleva a una entidad como Jalisco que, tú lo sabes bien, tiene años sumida en este tema de las desapariciones. Por lo pronto, en el sexenio de Alfaro se duplicaron las mismas y siempre hubo una postura de parte de la autoridad de minimizar el hecho. Y además de tomar la seguridad por su propia mano, la justicia y la seguridad, fiscalías a modo. Hay fiscalías a modo que siguen funcionando como si fueran procuradurías. Además de que hay procuradurías que no han hecho el paso hacia fiscalías en algunos estados del país. Y que, bueno, pues has visto fiscales carnales y fiscales que tienen, una conducta criminal y que se han llegado a escenarios como en el caso del estado de Morelos, en donde fue destituido el fiscal que había dejado Graco Ramírez. O viste el caso del fiscal Carlos Amarripa, que durante más de 15, 16 años estuvo al frente de la Fiscalía de Guanajuato. Y ves que en el fenómeno de transición, cuando se hace ya del control la Fiscalía, las autoridades del Estado de Jalisco, de este predio, en donde se presumen muchas cosas. Es un lugar donde se presumen muchas cosas y que no hay que desestimar ni una sola y que son trabajos periciales y que esto no nos lleva a criticar absolutamente a nadie que haya expresado una preocupación y que haya encontrado una evidencia determinada. ¿Sí? Realmente estamos en manos de un sistema totalmente corrupto que nos llevaría también a preguntarnos hasta qué punto hemos logrado desentrañar de nuestro país el narcoestado. Y yo no quisiera hacer eco de tweets de personajes que señalan que hay conductas que se están investigando por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre determinados políticos, pero evidentemente no se ha desterrado este mal sobre nuestro país y lamentablemente yo creo que esto tiene muchas réplicas que estarían por demostrarse, por abrirse, por conocerse y vamos a seguir viendo escenarios muy dramáticos. Por lo pronto, este fenómeno que le fue cuestionado al fiscal Hertz Manero, como si se tratase de un nuevo Ayotzinapa, él se pone al frente y dice que no, que sí se va a dar con los resultados de esta investigación. Pero déjame decirte una cosa, por todos los elementos que confrontó hoy el fiscal en su conferencia a los medios, indudablemente tienen que ser llamados a cuentas el Ministerio Público, el fiscal especializado y la Fiscalía y su titular del Estado de Jalisco. ¿Y por qué no? El gobernador Enrique Alfaro, que se encuentra en España. Sí, completamente. Este tema, quiero aprovechar tu expertise para profundizar en este tema de las desapariciones, Daniel. O sea, un problema que durante años se dijo es un problema entre los narcos, la gente de bien no va a tener ninguna dificultad. Sin embargo, a quienes están desapareciendo, en realidad, cuando te topas con este tema del reclutamiento, es como cuando te dicen en la cárcel están solamente los malos y tienes un nivel de impunidad de 98% y las cárceles están atestadas. Entonces te quedas pensando, pues ¿a quién están metiendo a la cárcel, no?
Es muy dramático el fenómeno. No todos, a ver, muchos de los sicarios son una consecuencia de todo lo anterior, sujetos sujetados y que pudieron haber cometido actos criminales. Muchos de los desaparecidos no formaban parte ni siquiera de ningún cártel. Claro. ¿Por qué? Porque mi experiencia me demostró que una joven que vendía hamburguesas en un negocio, que era una joven de 23 años que estaba sacando adelante a su hija, había sido bueno, no secuestrada, había sido llevada contra su voluntad y después su cuerpo apareció incinerado, no totalmente, parcialmente, y era una joven que me lo narró su madre con enorme dolor, tenía las manos quemadas por las parrillas donde calentaban el pan y preparaban las hamburguesas en un puesto de lo más común dentro del mismo estado de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vas a ver cuando hay una presión del crimen hacia la extorsión de comerciantes y cuando quienes no pagan, pues balean prácticamente los establecimientos o en este caso se llevan contra su voluntad a los propios trabajadores. Estamos en un fenómeno verdaderamente crítico. Yo creo que llegó el momento y me parece que la posición de la Fiscalía, que no la vimos actuar realmente en estos temas, cuando menos públicamente, durante el sexenio anterior, y que al mismo tiempo la Secretaría de Seguridad Pública hoy se ve actuando como no se vio la pasada Secretaría de Seguridad Pública actuando en este tema en particular, que son detenciones importantes y el reconocimiento del fenómeno crítico social que estamos viviendo. Y al mismo tiempo, la presión que se tiene hacia las autoridades por el fenómeno de las desapariciones forzadas nos está llevando a una conclusión fundamental. Están desapareciendo mexicanos. ¿Sí? Están desapareciendo mexicanos que estaban buscando oportunidades, no como migrantes, sino dentro del propio territorio nacional. Y este es un fenómeno muy crítico del cual se tiene que dar respuesta y no se deben de buscar respuestas técnicas a modo utilizando varias bases de datos. Por lo tanto, se tiene que trabajar con una sola base de datos. La presión sobre el fiscal Hertz Manero es absoluta en este momento. Pero te puedo decir una cosa también que es importante. No todos los fenómenos críticos como esto tienen que ver con desapariciones. En México hay secuestros, secuestros corporativos, secuestros de empresas. Hemos hablado, por ejemplo, aquí en este espacio del caso de la Cruz Azul. Tienen una planta secuestrada en Hidalgo en el siglo XXI y está dentro de las matrices de riesgos de inversión. ¿Y quiénes la secuestran? La gente de Billy Álvarez. ¿Y quiénes lo permiten? Pues los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Entonces, hay una desatención realmente al fenómeno y también ha habido mucho desdén para que sean las autoridades federales las que resuelvan estos problemas. Y las autoridades federales están copadas de asuntos de este tipo que las autoridades estatales no resuelven. Entonces estamos ante la flojera, ineptitud, incapacidad, desprecio a la responsabilidad, falta de ética política de los gobernantes disfrazados de Morena que se encuentran en los estados haciendo la nada. No me refiero a todos, pero sí me refiero a muchos. Ese punto es muy, muy importante, como bien señalas, querido Daniel. ¿Hacia dónde y cómo enfrentar esta situación del resquebrajamiento social, querido? Es un problema de tipo económico, antropológico y social. Este es un problema que sí requiere una revisión mucho más profunda que el pensamiento positivo, pero bastante llano, de que discursivamente las organizaciones criminales dejarían de ser organizaciones criminales o que los políticos priistas se podían reconvertir en sujetos de izquierda o que los empresarios malévolos iban a ser hombres bondadosos. No. Necesitamos nosotros enfrentar esto desde una agudeza técnica, estructural, y sí dentro de este fenómeno de descomposición que debe de llevar ya bastantes décadas
y en donde también ha habido mucha presencia, y aquí hay que decirlo, de la CIA, de la DEA en el fenómeno de la descomposición social, porque ellos como país consumidor, Estados Unidos, es un país que ha utilizado sus organizaciones criminales históricamente para armar negocios con el crimen organizado. La prueba es muy sencilla. En el traslado de Rafael Caro Quintero, no hubo ningún banquero de HSBC, ningún banquero de Banamex, ningún banquero de ninguna institución y tampoco hubo un agente con los que el cártel de Guadalajara operaba en el Rancho El Búfalo para la formación de los cuadros que fueron partícipes de los ataques de guerrilla contra la oposición a Somoza, contra ahora sí que la contra nicaragüense formada en estos campos de reclutamiento, instruidos por la CIA. Y lo de Kiki Camarena, pues eso es también un conflicto de intereses entre la CIA y la DEA. No hubo ningún personaje político y no ha habido tampoco respuestas reales y de muchos funcionarios del gobierno de Salinas de Gortari, saben ustedes de quién hablo, respecto a cómo y al gobernador de Chihuahua en ese tiempo, cientos de miles de hectáreas funcionaban industrialmente para la producción de drogas, en este caso marihuana, y como campos de entrenamiento para la contra nicaragüense, en esta operación complejísima que vinculaba también el tráfico de armas de Estados Unidos, tráfico de armas de Ronald Reagan a espaldas del Congreso de Estados Unidos para entregar esas armas a Irán, que era su enemigo, para pelear con Irak, que era su amigo, y utilizando como broker a Osama Bin Laden, que era su socio, colaborador, y después fue su enemigo. Entonces estamos en el medio de una serie de complejidades que necesitamos quitarnos las máscaras y sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos la presencia militar en los límites de nuestro espacio territorial y porque también han violado el espacio territorial. Y cuando se hicieron estos sobrevuelos sobre el Mar de Cortés, evidentemente están las islas más grandes en donde era imposible que no violaran el espacio o el territorio mexicano. Lo violaron definitivamente. ¿Por qué? Pues porque los límites de kilómetros, de costas, de mar internacional y todo lo demás, no les daba la oportunidad de no hacer de librarlo, no era su interés ni les importaba. Esto no les importa nada. Pero si Estados Unidos está en un afán, no solamente de enjuiciar a todos los criminales que tienen que ver con las organizaciones denominadas terroristas por ellos, en donde está el tráfico de drogas, de fentanilo y toda la destrucción, pues también queremos lo mismo en México con todos los traficantes de drogas y que se les apliquen las mismas condiciones y las mismas sentencias. Porque si la justicia la van a aplicar ellos y nosotros nos vamos a ir con otro formato de justicia, no estamos hablando ni siquiera de equidad en cuanto a la impartición de justicia entre ambos países. Si estamos en un Telecán, también las consignas que hay contra los traficantes de drogas, como las hay contra los traficantes de armas, merecen castigos iguales en distintos países, que además están supuestamente aliados y coordinados contra el crimen organizado y el terrorismo. Mi querido Daniel Marmolejo, yo como siempre quiero agradecerte estos ¿Por qué minutos tan que rápido? nos des, ¿Por que qué nos tan- entregas aquí a la comunidad, querido. De verdad, siempre es un placer aprender de ti, querido Daniel. No, el placer es para mí poder contribuir a esta reflexión, porque necesitamos llegar a fondo para tratar de rescatar a nuestro país. Creo que los programas del bienestar no son suficientes. Necesitamos desarrollar modelos solidarios y modelos de integración comunitaria.